www.iglesiapentecostalcpi.org. Es el sitio web de CPI, Cristianos Pentecostales Internacionales, que es miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de España y afiliado a la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Estamos trabajando en el área metropolitana de Barcelona. Adicionalmente al dominio web, usted puede llamarnos al 67 368 1313 si está interesado en conseguir material de predicaciones en CD, en formato digital, en archivo MP3, o si está interesado que le visitemos en su casa y le demos un estudio bíblico, o si tiene alguna necesidad, usted nos puede llamar. Recuerde que si nos llama fuera de España, debe anteponer el prefijo internacional 0034. El día de hoy estamos continuando con estamos viendo el estudio de la palabra de Dios titulado Claves para identificar la verdadera iglesia. ¿A cuánto le gusta estar en la verdadera iglesia? Amén. Pues hay unas claves para identificar la verdadera iglesia, y el día de hoy vamos a ver la enseñanza, el subtema titulado La verdadera iglesia no obliga a judaizar, no guarda el día de reposo, ni habla solamente en hebreo. Está un poquito largo el título, ¿no? Pero vamos a ver por qué de este título. ¿Y cuántos pueden repetir conmigo? La verdadera iglesia no obliga a judaizar, no guarda el día de reposo, ni habla solamente en hebreo. Vamos a ver por qué de este título de la enseñanza del día de hoy. Y va a ser una enseñanza muy útil que Dios nos va a dar. Gálatas 2:14, vamos a leer la porción bíblica. Gálatas 2:14, en el nombre del Señor Jesús. Y dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué no le dice a su vecino: ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Mire, muy importante ese término, judaizar. Continuamos leyendo: nosotros, dice Pablo, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie, ¿cuánto pueden decir conmigo? Nadie será justificado. Saltamos al verso 21 y dice el apóstol Pablo: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Claves para identificar la verdadera iglesia. ¿Por qué no oramos todos en el nombre del Señor Jesucristo? Amado Rey Jesús, gracias en esta mañana, Señor Jesús, por la oportunidad de compartir tu palabra. Te pido, Señor Jesucristo, que nos des de nuevo para proferir tu buena palabra, Señor Jesús. Te pido, Dios mío, que me ayudes a exponer bien esta palabra que tú me has dado. Nos ayudes a salir a todos de aquí edificados en el nombre del Señor Jesucristo. En tu nombre, Señor Jesús, te lo pedimos y te damos muchas gracias en el nombre del Señor Jesús. Puede tomar asiento en el nombre del Señor Jesucristo. El apóstol Juan declaró, como hemos visto en domingos pasados, primera de Juan 2:18, él dijo: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros,
pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ya lo hemos dicho, pero vale la pena repetirlo. Vivimos en el último tiempo, que el Señor Jesucristo en su paciencia ha dado a los seres humanos para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este último tiempo está comprendido desde la ascensión del cuerpo del Señor Jesús a los cielos hasta el momento en que Él venga otra vez. Este último tiempo se ha caracterizado a lo largo de los siglos y se caracteriza en nuestros días. ¿Por qué? Por la aparición de muchas iglesias. Eso es una realidad. Hoy en día hay muchas iglesias, muchas denominaciones que se dicen cristianas, pero lo peligroso es que no lo son. No lo son, porque el apóstol Juan nos decía que iba a haber muchos anticristos. Estas iglesias, aunque ellas mismas se llaman cristianas, no lo son, aunque usan la palabra de Cristo para fundamentar doctrinas, unas de hombres, otras de demonios. Casi la totalidad, hermano, esto es alarmante, casi la totalidad de las iglesias que existen hoy en día tienen doctrinas falsas, casi la totalidad. Aunque todas argumentan tener la verdad, ser la verdadera iglesia, dicen ellas. De allí que sea, como hemos dicho, todo un reto. Es algo un poco difícil saber cuál de todas es la verdadera iglesia. Hay mucha gente que quiere ir a la iglesia, pero tiene temor de ir a una iglesia u a otra porque ellos no saben cuál es la verdadera iglesia. Y el propósito de este estudio es dar algunas claves bíblicas irrefutables para poder identificar la verdadera iglesia, para saber a qué iglesia tenemos que ir. Y hoy vamos a ver una clave que lleva por título: la verdadera iglesia no obliga a judaizar. Esta clave es muy importante, hermano. Yo le pido que hoy usted esté muy atento a la palabra de Dios. Vamos a ver algunos textos bíblicos, porque hoy Dios nos va a enseñar algo muy importante. Si tal vez usted no lo entiende, usted sería bueno que comprara la grabación, porque lo que vamos a ver hoy es algo de biblioteca. Es algo que hay que escucharlo muchas veces para poderle sacar todo el jugo de lo que vamos a ver hoy de la palabra de Dios. Porque hoy nos vamos a meter un poquito más profundo en la escritura. ¿A cuánto le gusta eso? Usted sabe que el primer culto de la mañana es un culto de estudio. Es un culto de escudriñar la palabra del Señor Jesucristo. O sea que esté muy atento con su Biblia y muy atento a la pantalla, porque hoy vamos a ver algo muy, muy, muy especial. Que hoy vamos a ver revelación de Dios, algo muy especial. Mire, vamos preparando Éxodo 31:15 en la pantalla, pero le voy diciendo algo. Uno de los errores doctrinales más grandes y más frecuentes de algunas falsas iglesias es su deseo de judaizar la Santa Escritura. ¿Qué es judaizar? Judaizar es tratar de poner por encima de la Biblia la cultura, costumbres y tradiciones de los judíos. Eso es lo que es judaizar. Es decir, muchas falsas iglesias están tratando de judaizar la Biblia. Mire, varias tradiciones del judaísmo, que es una religión, a día de hoy existe el judaísmo. Varias de las tradiciones del judaísmo y varios de los ritos de iglesias supuestamente cristianas han surgido del malentendimiento del Antiguo Testamento en relación con el Nuevo Testamento. Muchos de estos malentendimientos. Mire, el Antiguo Testamento es inseparable del Nuevo. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento es un ejemplo de lo que iba a ser el Nuevo Testamento.
Es cierto que el Nuevo Testamento es lo que tiene la validez hoy, digamos, porque por eso hay un Nuevo Testamento, porque el Antiguo ya, digamos, ya se da por viejo, ¿no? Pero los dos son muy importantes. Los dos se relacionan porque el Antiguo es el ejemplo de lo que iba a ser el Nuevo. El ejemplo. Ahora bien, ahora vamos a ver algunas características de falsas iglesias que obligan a sus miembros a judaizar, es decir, como a adoptar hoy en día las costumbres que tenían en el Antiguo Testamento los judíos. Vamos a ver, es una de las características de las falsas iglesias. Primero vamos a hablar acerca del día de reposo. ¿Cuántos han escuchado acerca del día de reposo? Por ahí andan iglesias hablando del día de reposo y que si hay que guardar el día de reposo y que si tú no guardas el día de reposo estás pecando contra Dios. Y hoy vamos a ver en detalle qué es lo que pasa con el día de reposo. Si hay que guardarlo, si no hay que guardarlo, si hay que volver a esa costumbre o a ese mandamiento que Dios les dio a los judíos. Hoy vamos, ¿a cuánto les gustaría ver hoy un poquito más acerca de eso? Va a estar muy interesante. Mire, Éxodo 31:15 dice: 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de ¿qué? De reposo. Estamos leyendo en Éxodo en el Antiguo Testamento, ¿ok? El día de reposo consagrado a Jehová. Y dice: cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Mire, ¿qué dice ahí? Señal. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Señal. El día de reposo es ¿qué? Señal. Es para siempre entre mí y los hijos de Israel. El día de reposo es una señal. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. En esos textos se apoyan muchas mire lo que digo, falsas iglesias. En ese texto se apoyan para decir que el día de reposo hay que guardarlo a día de hoy todavía. Pero mire, vamos a verlo en detalle. El último día de la semana, ¿cuál es? No es el domingo. El último día de la semana es el sábado y no el domingo como algunos piensan. De hecho, en algunos calendarios, usted habrá visto en algunos calendarios, se mantiene el reconocimiento de este hecho. El primer día que aparece es el domingo. El último es el sábado, porque el último día de la semana es el sábado y el primero es el domingo. Es el primero. O sea que hoy no debemos estar cansados ninguno, porque hoy no estamos finalizando la semana, hoy estamos empezando la semana. Amén. Entonces, ¿cuántos están empezando la semana hoy? Entonces, ¿cuántos no están cansados? Amén. No estamos cansados, estamos empezando la semana, ¿no? Ahora bien, el sábado en hebreo suabaut, de la raíz suabat, que significa cesar, desistir, fue y es guardado por quienes practican el judaísmo, como leíamos ahora en el libro de Éxodo, por los que practican el judaísmo. Y los que practicaban el judaísmo llegaron a culpar al mismo Señor Jesucristo de que Él quebrantaba el día de reposo. Usted ha leído en la escritura, al Señor Jesús muchas veces lo acusaron de que él mismo quebrantaba el día de reposo, porque en el día de reposo sanaba enfermos, en el día de reposo hacía cosas, y ellos lo acusaban de que él quebrantaba el día de reposo cuando se manifestó como un hombre. Pero mire, ¿por qué los que practicaban el judaísmo hicieron esto? Porque ellos no entendieron el significado del día de reposo. Ellos no entendieron que el día de reposo había sido dado como una señal. ¿Cuántos pueden decir conmigo una señal? Esa palabra es muy clave, señal. Es decir, el día de reposo, como fue dado en el Antiguo Testamento, fue dado como un ejemplo de algo que sucedería siglos después en el Nuevo Testamento. No nos podemos quedar con la señal del Antiguo Testamento, porque eso fue solamente dado como un ejemplo de lo que sucedería en el Nuevo, y ya estamos en el Nuevo, no estamos en el Antiguo. Mire, analicemos esto. Y hoy en día hay muchas, mire, ¿cuántos pueden decir conmigo? Muchas falsas. Dígale a su vecino, falsas iglesias
que siguen sin entender qué significa el día de reposo, obligando a sus miembros a guardarlo equivocadamente. Porque, mire, analicemos algo. Leíamos en Éxodo, dice, porque en 6 días hizo Jehová Dios los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó, ¿y qué? Y reposó. La Biblia dice que Dios reposó. Ahora bien, mire, ¿usted piensa que Dios se cansa? Dios no se cansa. Ahí dice la Biblia que Él en ese séptimo día reposó. ¿Y por qué reposa si Él no se cansa? Analicemos esto. Mire, Isaías 40:28 dice: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces, ¿por qué Dios reposó el día séptimo si Él no se cansa? Entonces, ¿qué quiere decir pues que Dios reposó el día séptimo de toda la obra que hizo? ¿Qué quiere decir eso? Si Él no se cansa, ¿qué es lo que nos está tratando de decir? Mire, al decir que Él reposó, se nos está dando un ejemplo de ¿qué? De la muerte y sepultura del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que tendría lugar siglos después. Ese reposo que dice que Dios en el día séptimo reposó, lo que es un ejemplo que se le estaba dando al ser humano, a los judíos en el Antiguo Testamento, de lo que pasaría en el Nuevo Testamento, de que habría un día en que Dios reposaría porque Él iba a ser muerto y sepultado. Vamos a ver eso un poquito más. ¿Cuántos me están siguiendo esta mañana? Mire, Isaías 40:28, texto que acabamos de leer. Mire, el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Juan 19:30, Él dijo, consumado es. Es decir, ¿qué significa consumado? Acabé mi obra. En la cruz del Calvario Él dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Tipológicamente Él en la cruz del Calvario, Él reposó de sus obras. Él acabó la obra que venía a hacer a esta tierra y Él reposó. Mire, vamos a ampliar esto un poquitito, hablando acerca de el maná. Aquí me voy a explicar mejor. Y esta mañana, hermanos, vamos a recibir una revelación de Dios. Yo seguro que alguien más ha hablado de esto, porque la Biblia no es de interpretación privada, pero yo no he escuchado nunca a nadie hablar de lo que le voy a hablar esta mañana. Y hoy vamos a recibir una revelación de Dios muy tremenda. Mire, ¿cuántos han escuchado hablar del maná? El maná que descendió del cielo, que el pueblo de Israel estaba en el desierto y que no tenían nada que comer, y Dios hizo que descendiera maná del cielo. Ahora mi pregunta es, ¿por qué hizo Dios eso? Recuerde que eso es en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es un ejemplo de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Y ese maná Dios lo envió con el propósito de enseñarnos algo. Miren, muy importante esto. Éxodo 16:4 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Pan del cielo. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mira lo que dice, mas en el sexto día, es decir, un día antes del día de reposo, prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahí? Saltamos al verso 26 de Éxodo 16:26. Éxodo 16:26. Mire lo que dice, hablando del maná. 6 días lo recogeréis, ¿qué? El maná. Mas el séptimo día es día de ¿qué? De reposo. En él no se hallará
es decir, el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, en el desierto, Dios mandaba un pan del cielo. Eso no lo preparaba ningún ser humano, sino que simplemente el pueblo de Israel salía al desierto y encontraba el maná en el campo. El pueblo salía durante 6 días, digámoslo así, de domingo a viernes. Para nosotros a día de hoy, ¿no? De domingo a viernes. Y salía cada día y encontraba su porción de maná. Pero el día de reposo, que era el sábado, el pueblo no salía a buscar maná porque no había maná. Era el único día que no descendía pan del cielo. Ahora bien, ¿qué significa el maná? ¿Por qué Dios hizo llover un pan del cielo? Mire, el maná es un ejemplo de la carne en la que se manifestaría nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese maná, ese alimento que caía del cielo, es un ejemplo, es como una sombra, por decirlo así, un tipo de lo que sería la carne en la que Dios un día, que es espíritu, Él se manifestaría como un hombre. Ese maná era tipo de la carne de Jesucristo. Mire, Juan 6:48, vamos a meterle Biblia a esto para que no se quede como una suposición. Juan 6:48. Juan, Evangelio de Juan 6:48. Mira lo que dijo el Señor. Ya estamos en el Nuevo Testamento. Amén. Eso, léalo ahora conmigo bien fuerte. Juan 6:48, leámoslo todos juntos bien fuerte. Dice: el Señor Jesucristo dijo: yo soy ¿qué? El pan de vida. Mire, dice: vuestros padres, que eran los del Antiguo Testamento, vuestros padres comieron el maná, ¿sí ve?, en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Y él dijo: yo soy el pan. Mire, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Es decir, ese maná que cayó en el Antiguo Testamento era un ejemplo de lo que yo iba a hacer a día de hoy. Ese maná era un tipo de la carne en la que yo me iba a manifestar. Esa carne vino del cielo como un pan para los seres humanos. Y dijo: si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es ¿qué? Y el pan que yo daré es mi carne. ¿Sí ve? Por eso le digo que el maná en el Antiguo Testamento es un tipo, un ejemplo de lo que iba a ser la manifestación en carne del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Ahora, hoy en día no tenemos que seguir comiendo maná. ¿Por qué? Pues porque ya el Señor Jesucristo se manifestó en carne. El maná en el Antiguo Testamento era solamente el ejemplo. Era un ejemplo. Ahora ya Jesucristo vino. Ahora ya, ¿para qué necesitamos el ejemplo? Ya está lo verdadero, ya está lo perfecto, digámoslo así. Ahora bien, y dice: la cual yo daré por la vida del mundo. Mire, estemos todos muy atentos, porque esto es muy interesante. Esto es revelación de Dios. Mire, el maná aparecía por 6 días, mas el día de reposo, el sábado, no aparecía, dando a entender desde el Antiguo Testamento Dios que el cuerpo de carne en el que se manifestaría nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo aparecería por 6 días, mas el día de reposo no aparecería por estar sepultado. Ese es el ejemplo, por estar sepultado. Mire, conforme a las fechas de celebración de la Pascua, el Señor Jesucristo fue sacrificado un viernes. Él fue sacrificado un día antes del día de reposo. Es más, les mandaron a quebrar las piernas a los que estaban crucificados con él, y a él le metieron una lanza en el costado. ¿Sabe por qué? Porque no querían que ellos estuvieran colgados ahí hasta el otro día, que era día de reposo, sino que querían asegurar de que ellos murieran el viernes y el viernes los bajaran de la cruz, porque al otro día era día de reposo. Es decir, que según las fechas de la celebración de la Pascua, el Señor Jesucristo fue crucificado un viernes.
Él fue crucificado un viernes. Y Él estuvo en la tumba, ¿qué día? Un sábado. El sábado o día de reposo. Y Él reapareció a los ojos humanos el primer día de la semana. ¿Cuál? El domingo. ¿Sí ve? Y lo que hay que entender es que hoy en día no tenemos que guardar ningún día de reposo, sino entender que fue una señal de que el Señor Jesucristo, después de consumar su obra, Él sería sepultado ese día sábado, en el cual su cuerpo reposó. ¿Cuánto pueden dar gloria a Dios por eso? Entonces, hermanos, por lo cual toda iglesia o religión que exige guardar el día de reposo de una manera literal, que dicen que el sábado no se puede trabajar, que el sábado es el día de reposo, que hay que seguirlo guardando como los judíos lo guardaban, es una falsa iglesia. Es una falsa iglesia, porque ellos están tratando de judaizar la escritura. Ellos están tratando de hacer el Nuevo Testamento, lo quieren sujetar a las tradiciones, costumbres e incluso mandamientos que el mismo Dios le dio al pueblo de Israel para el Antiguo Testamento, que practicaban los judíos, pero que eso no era sino una señal de lo que iba a suceder hoy en día. Nosotros hoy en día no tenemos que guardar ningún día de reposo. Ningún día de reposo, porque Dios, recuerda, Él no se cansa. Simplemente cuando se dijo reposó de su obra, estaba dando a entender que Él se iba a manifestar en carne y que Él ese día sábado Él iba a estar en la tumba reposando, digamos tipológicamente. Amén. Entonces, hermanos, dice Colosenses 2:16, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie nos puede juzgar en cuanto a días de reposo. Todo lo cual es ¿qué? Sombra. Esos días de reposo, esa luna nueva, esas comidas, esas bebidas, esos días de fiesta, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo en el Antiguo Testamento, todas esas fiestas, Pentecostés, la Pascua, los días de reposo, los sacrificios de animales que se hacían, que si era cordero, que si era ternera o ternero, que si era palomino, que si era un animal o si era otro, que si era inmundo o no era inmundo. Todo eso no es para aplicarlo literalmente hoy en día, sino que simplemente era un ejemplo, una señal de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? ¿Cuántos pueden dar lo mejor gloria a Dios por eso? ¿Usted está aprendiendo algo esta mañana aquí? ¿A usted le habían enseñado eso alguna vez? Seguro que no. Gloria al Señor. Entonces, hermano, mire, si bien es cierto, mire, es cierto que para nosotros los cristianos es una obligación congregarnos, hace parte de nuestros deberes. Es decir, usted no es que llegue el día de culto y diga: ¿será que voy o será que no voy? Hoy tengo más trabajo o tengo menos trabajo. Es una obligación para nosotros los cristianos, si la queremos aceptar, por supuesto, pero está dentro de nuestras obligaciones, dentro de nuestro contrato con el Señor Jesucristo. Es una obligación congregarse, según Hebreos 10:25. Pero no necesariamente tiene que ser el día sábado o el día domingo. O sea, no tiene que ser un día exacto de la semana, sino que debe ser cuando lo organiza la congregación a la que asistimos. Eso, o sea, puede ser un martes, puede ser un miércoles, puede ser un sábado, puede ser un domingo. Ahora bien, normalmente, ¿por qué es el domingo? Es el domingo porque es el día que normalmente todos tienen fiesta, que tienen libre, que es el día como por excelencia de que la gente saca para descansar. Entonces lo que la iglesia hace es que aprovecha el domingo, no porque tenga que ser el domingo para poder tener sus cultos. Ahora bien, yo sí le digo algo: lo importante es uno tener una disciplina. Mire, si la iglesia tuviera culto el miércoles, ¿sabe qué pasaría? Que el miércoles a usted le saldrían horas extras que hacer, le saldrían invitaciones. Y si la iglesia pusiera el culto el viernes le resultaban otras horas extras para hacer, le harían otras invitaciones. Y si el culto fuera el lunes, también pasaría lo mismo. Entonces,
hay que tener una disciplina. Hay que decir, yo como cristiano, ya sé que el culto no necesariamente tiene que ser un día o tiene que ser otro, pero en la congregación donde yo asisto, los cultos son tales y tales días. Y yo me voy a poner una disciplina de que ese día yo no falto. Porque yo sí tengo un mandamiento que dice que no me puedo dejar de congregar. Ahí está el punto. Puede ser cualquier día que la congregación donde usted asiste lo programe, pero ahí es donde hay que ser constantes y fieles y no decir, es que si fuera domingo, es que si fuera martes, es que si fuera jueves. No, porque nosotros tenemos que acomodarnos a la iglesia y a Dios, y no Dios se tiene que acomodar a nosotros, ni la iglesia se acomoda a nosotros, sino nosotros a Dios y a la iglesia. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? ¿Cuántos van a acomodar a Dios? ¿Cuántos van a acomodar a la iglesia? Aleluya. Entonces, hermanos, ya usted tiene claro eso del día de reposo. Ahora vamos a ver otro punto, otra característica de las falsas iglesias. Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 5:9 vamos a leer. Vamos a ver otra característica de las falsas iglesias que obligan a sus miembros a judaizar. Es decir, a adoptar costumbres, tradiciones y aún hasta mandamientos de Dios del Antiguo Testamento para los judíos, pero que hoy en día no aplican. Mire, otra característica es que estas falsas iglesias excluyen a los pueblos gentiles. Vamos a ver qué significa esto. Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿De qué? De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces, mire, en la antigüedad y aún hoy en día es una abominación para un judío relacionarse con gentiles. Aún hoy en día. Mire, gentil, ¿quién es un gentil? Gentil en la Biblia, cuando usted lea la palabra los gentiles, o gentil, o un pueblo gentil, gentil es todo aquel que no es israelita. Gentil es un extranjero para los israelitas, es decir, que el que no es judío es un extranjero. El que no es israelita es un extranjero, y a ese extranjero se le conoce como un gentil. Por eso Pablo fue el apóstol a los gentiles, porque Pablo no fue enviado a predicarle a los israelitas ni a los judíos, sino que fue enviado a predicarle a los griegos, él fue enviado a predicarle a los romanos, él fue enviado a predicar a todas las cartas que usted ve en la Biblia, a los efesios, los corintios, los tesalonicenses, los gálatas, todos los que no eran judíos sino pueblos gentiles, pueblos extranjeros. Entonces, mire, pero aunque para un judío es una abominación relacionarse con un extranjero, la voluntad del Señor Jesucristo es que los seres humanos sean salvos de todo linaje, no solamente judío, de toda lengua, no solamente la lengua hebrea, de todo pueblo y de toda nación. La voluntad de Dios es que todos los seres humanos sean salvos. Sin embargo, hablando de las lenguas que han existido y existen en pueblos, naciones y linajes, mire, hay algunas falsas iglesias. Yo no sé si usted habrá escuchado hablar de esto alguna vez, pero hay algunas falsas iglesias que solo reconocen la validez del idioma hebreo, el idioma de los judíos, en cuanto a la aplicación de la Santa Escritura. Vamos a entrar un poquito más a fondo. Mire, usted sabe que la Biblia fue escrita, el Antiguo Testamento ¿en qué? En hebreo. ¿Y el Nuevo Testamento en qué? En griego. Entonces hay algunas falsas iglesias que quieren llevarlo todo al hebreo. Todo al hebreo. Todo lo quieren judaizar, digámoslo así. Y esto es un fallo doctrinal extremadamente severo. Mire, algunos sostienen equivocadamente que algunas acciones solo pueden ejecutarse en el idioma hebreo para tener validez delante de Dios. ¿Usted ha escuchado alguna vez acerca de algo de esto que yo le estoy diciendo?
Pues si no lo ha escuchado, guárdese esto en su corazón, porque probablemente lo va a escuchar algún día en la calle. Mire, pero vemos por la escritura que eso es un error. Mi pregunta es esta mañana: ¿cuál es el origen de los idiomas, de las lenguas? ¿Quién las inventó? ¿Dónde se originaron los idiomas? ¿Dónde? En la Torre de Babel. En la Torre de Babel. Mire, el Señor Jesús, Él es el creador de los idiomas. Porque Él los creó en el episodio de la ciudad Torre de Babel. Ahora dice Génesis 11:1. Génesis 11:1. Dice la Biblia: tenía entonces toda la tierra, ¿cuántas lenguas? ¿Qué dice ahí? Una sola lengua y unas mismas palabras. Es decir, al principio de la creación, después de la creación, pero en tiempos antiguos, no habían diferentes idiomas. No era que había inglés, ni francés, ni holandés, sino que había una sola lengua. Así era en la antigüedad. Verso 4 saltamos. Y dijeron: vamos, los hombres con una misma lengua, todos hablaban el mismo lenguaje, dijeron: vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Entonces mire, mi pregunta es: si el Señor Jesucristo es el creador de todos los idiomas, porque Él fue el que confundió las lenguas, ¿por qué nosotros hemos de desechar algún idioma o legitimar un solo idioma en cuanto a la aplicación de la Biblia? ¿Por qué yo voy a decir esta Biblia solamente se puede aplicar en el idioma hebreo, cuando Dios mismo es el creador de todos los idiomas? Y estábamos leyendo al principio que habrá redimidos de toda lengua, como leíamos en Apocalipsis 5:9. ¿Se acuerda? De todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Entonces, ¿por qué nos vamos a limitar solamente a un idioma como el hebreo? No puede ser. Ahora bien, por lo cual, hermano, es muy importante entender esto: toda iglesia o religión que exige el uso exclusivo del idioma hebreo es una falsa iglesia. Es una falsa iglesia. Mire, voy a meterme un poquito más en este tema. Pregunto yo para mí: si la Biblia, que así fue escrita en hebreo y en griego, aquí me parece que no tienen cara ninguno de saber ni hebreo ni griego, ¿no? Ahora, yo tampoco mucho, pero leemos la Biblia ¿en qué idioma? En castellano, para nuestro caso, ¿no? En español. Pero entonces mi pregunta es: si la Biblia fue escrita en hebreo, el Antiguo Testamento, y el Nuevo en griego, ¿son válidas las traducciones al idioma castellano o español? ¿Sí o no? ¿Son válidas? Son válidas, sí, son válidas. Y no es imprescindible usar el hebreo. El hebreo nos sirve pues para ampliar un poco más el significado de lo que queremos entender, pero no es necesario que nosotros aprendamos hebreo o griego. Como enseña la escritura, mire, Mateo 1:23 nos va a mostrar que las traducciones del hebreo y del griego al español, al castellano o a cualquier otro idioma son válidas, se pueden hacer, es más, se deben hacer. Miren lo que dice la Biblia, Mateo 1:23. ¿Qué dice aquí en el nombre de Jesús? Dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿cómo?
Emanuel, que qué, que traducido, mire, que traducido, es decir, esto en un idioma es Emanuel, pero cuando lo traducimos a otro idioma es Dios con nosotros. Entonces la misma Biblia reconoce la validez de las traducciones. Ella dice, esto en este idioma se dice así, pero en este otro idioma se dice de esta otra manera, pero es la misma cosa. ¿Ven? Entonces, mire, hay doctrinas, y aquí me voy a meter en un punto que tal vez muchos han escuchado. Hay doctrinas que exigen que al invocar el nombre del Señor Jesús en el bautismo, usted sabe que cuando uno bautiza a alguien dice, te bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, ¿no? Pero hay doctrinas que quieren judaizarlo todo. Y hay doctrinas que exigen, mire, exigen que al invocar el nombre de Jesús en el bautismo, este solo sería válido si se pronuncia en el idioma hebreo. Hay doctrinas por ahí que dicen eso. En hebreo sería como Yehoshua. Yehoshua. Es decir, ellos dicen, cuando usted va a bautizar a alguien, usted no puede decir te bautizo en el nombre de Jesús, sino que dicen, tiene que decir te bautizo en el nombre de Yehoshua, porque así se dice en hebreo. Cuando ellos hacen eso, deslegitiman las traducciones. Es decir, como quien dice, esto no lo podemos traducir, hay que pronunciarlo exactamente como se pronuncia en el hebreo. Pero eso claramente es una falsa doctrina. Claramente es una falsa doctrina, porque ya vimos que todas las lenguas proceden ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Todas las lenguas proceden de Él. Y porque mire, y esto todavía es más interesante, y porque el mandamiento de bautizar en el nombre de Jesús ni siquiera fue dado en hebreo, sino en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego. Es decir, que en griego no se dice Yehoshua, sino Jesús. Entonces, si Dios me manda a mí que yo tengo que bautizar en el nombre de Él, que es el nombre de Jesús, para perdón de los pecados, y me está dando el mandamiento en griego, porque me lo está dando en el Nuevo Testamento, en Hechos 2:38, y me lo está diciendo en griego, Jesús, ¿por qué sale una doctrina diciendo que yo lo tengo que decir en hebreo, cuando en hebreo ni siquiera se dio el mandamiento y no quedó en griego? Entonces, ¿cuántos me están siguiendo? ¿Usted está aprendiendo algo esta mañana? Mire, esto es muy importante, porque por ahí andan muchas falsas iglesias. Hay muchos anticristos, y si usted no conoce bien esto, lo van a enredar y lo van a meter en una falsa iglesia. Yo conozco a algunos que están por ahí en falsas iglesias por este problema. Mire, hay algunos que están guardando el día de reposo, que porque hay que guardar el día de reposo, porque la Biblia dice que hay que guardar el día de reposo, pero ya vimos por la Biblia cómo es el asunto. Hay unos que dicen que solamente es en el nombre de Yehoshua, pero ya estamos viendo que eso no es así, sino que, mire, si usted es chino, pronuncie el nombre de Jesús en chino. Si usted es hindú, pronúncielo en hindú. Si usted es holandés, dígalo en holandés. Si es inglés, en inglés. Y si usted es español, dígalo en español. ¿Cómo en español? Dígalo bien fuerte. Que quede aquí grabado bien fuerte. Más fuerte. Jesús. Si usted, su idioma es el castellano o el español, usted dígalo en castellano, el nombre de Jesús. Porque recuerde que la Biblia permite, legitima las traducciones. Traducido es Emanuel, traducido es Dios con nosotros. Entonces mire, voy a hablar algo más interesante de este tema. Un ejemplo bíblico práctico de esto es Juan 19:19. Mira aquí, usted, qué bueno fuera que usted de pronto dentro de un mes o 2 meses o un año se acordara de esta predicación. Porque van a salir por ahí en la calle, a usted le van a entregar volantes y cosas y lo van a invitar a falsas iglesias, y usted tiene que decir, pero un momento, que esto es una falsa iglesia, porque a mí ya me enseñaron por la Biblia que esto no es así. Mire, ¿cuántos conocen a Poncio Pilato? Muy famoso Pilato, ¿no? Pilato, el que estuvo encargado de dar la orden que crucificaran al Señor Jesús, ¿no? Amén. Mire, Juan 19:19 dice esto:
escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz. Ahí estaba el Señor Jesús crucificado, y Pilato encima de la cruz hizo poner un título, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito ¿en qué? En hebreo, en griego y en latín. Ese título estaba escrito en 3 idiomas. Muy importante ese detalle. Mire, a diferencia de idiomas como el español, como el inglés, como el francés, el italiano o el alemán, entre otros muchos idiomas que tienen letras iguales o similares, ¿no? Usted sabe que hay la letra A, existe en español, en holandés, en inglés, en italiano, en alemán. La letra A existe. Así otras letras, la letra B, la letra V, la letra X, otras letras, son idiomas que comparten como el mismo alfabeto, aunque son diferentes, pero comparten el mismo alfabeto, la misma letra, ¿no? Más o menos. Pero el hebreo, el griego y el latín tienen letras totalmente diferentes una de otra. Es como por ejemplo decir, el español y el chino no tienen letras parecidas. En español se usa la A, pero en chino no saben qué es una A, ni saben qué es una C, ni una T. Esa letra no existe en chino. Asimismo, el hebreo, el griego y el latín tienen letras totalmente diferentes. Sin embargo, el nombre de Jesús fue escrito en estos 3 idiomas. Y no era que él no tenía J-E-S-U-S y el otro también tenía J-E-S-U-S. Por ejemplo, en el español el nombre de Jesús es Jesús, y en inglés se escribe exactamente igual, solamente que sin la tilde en la U, en la tilde en la U se escribe Jesus. Pero la escritura es exactamente igual. En holandés es todavía parecido, y en otros idiomas también. Pero en hebreo, griego y latín eso no sucede, porque no hay las mismas letras. ¿Cuántos me están siguiendo esta mañana? Esto es muy importante, y esto es revelación de Dios para que se lo lleve para su casa. Porque esto no fue que yo lo estudié un día en mi casa allí buscando. No, eso Dios me lo reveló un día. Yo simplemente le estoy contando lo que Él me dijo, pero sin estudiarlo mucho, Ahora bien, mire, y los que leyeron en estos 3 idiomas diferentes entendieron de quién se trataba que estaban hablando Pilato. Ellos entendieron que era Jesús el que estaba ahí crucificado, legitimando así el uso de todas las lenguas en la aplicación bíblica, no solamente el hebreo, y legitimando las traducciones. Pilato escribió lo mismo en 3 idiomas. Entonces, al escribirlo en 3 idiomas y todo el mundo entender lo que estaban diciendo, legitima las traducciones, porque lo tradujo del hebreo al latín, del latín al griego. La traducción es válida, y también está legitimando el uso de todas las lenguas. Porque usted sabe que muchas de las lenguas modernas, ¿de dónde vienen? Del griego, del latín, ¿no? El hebreo, no sé, ya me tocaría estudiarlo un poquito mejor. Pero mire, lo que le vengo a decir es: toda iglesia que no reconoce la validez de las traducciones bíblicas y exige el uso exclusivo del hebreo, aún en el nombre del Señor Jesús, es una ¿qué? Una falsa iglesia. Porque ella lo que está tratando de hacer es de judaizar el evangelio del Señor Jesucristo, y esa no es la voluntad de Dios, porque Dios no quiere que un solo pueblo sea salvo, sino que Él quiere que seamos salvos de todo linaje, de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? ¿Por qué no nos ponemos en pie? Mire, no solo porque alguien se diga cristiano lo es, no solo por eso. Aunque esa persona ore, aunque ayune, aunque lea la Biblia, aunque se congregue, todo eso es muy bueno. Aunque se vista pudorosamente, aunque escuche música cristiana que hable supuestamente de Dios, mire, si esa persona anima
u obliga a una congregación a judaizar, si se queda con el entendimiento literal de la ley del Antiguo Testamento, tratándose de justificar en ello, si esa persona está guardando días de reposo, está llevando todo al hebreo, está incluso haciendo los sacrificios de los animales que se hacían en la antigüedad. Puede pasar, ¿no? Que alguien todavía siga ahí sacrificando corderos y todo eso. Y si trata de mantener a día de hoy del Nuevo Testamento las costumbres y hasta los mandamientos entendidos en un sentido literal del Antiguo Testamento a día de hoy, si trata de hacer eso, es un falso profeta y representa una falsa iglesia. No me he querido meter con otros temas, como por ejemplo el tema de la circuncisión. En la antigüedad circuncidaban a todos los que eran del pueblo de Dios. Hoy en día no tenemos que estar circuncidando a los niños como decía en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la circuncisión es solamente una señal de lo que era lo verdaderamente importante, que era ¿qué? La circuncisión del corazón. Hoy no hay que circuncidar los prepucios, sino circuncidar nuestro corazón, que no está aquí, sino aquí en la mente más bien. No, eso solamente se lo dejo de noticia. Y hay otras cosas. Los judíos no aceptaron al Señor Jesucristo como el único Dios que hay. No, ellos no lo aceptaron como eso. Y hoy en día hay muchas falsas iglesias que han introducido una variante que confunde, que es que aceptan a Jesús, pero no como el Dios Todopoderoso, sino que lo aceptan solo como el Hijo de Dios. Eso claramente es una falsa doctrina, porque a Él hay que reconocerlo como Él es. El Dios Todopoderoso que un día se manifestó en carne, y a esa manifestación en carne es a lo que llamamos el Hijo de Dios. Entonces ya cuando usted le hablen de eso, ya sabe que es una verdadera iglesia, que no, y cuántos pueden dar gloria a Dios por eso. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque esta mañana estamos en la verdadera iglesia. Yo sé que hay lugares, en esta mañana tal vez hay lugares donde hay cultos de gente que guarda el día de reposo, y puede estar más lleno de gente que lo que está hoy en día. Pero ¿sabe qué? Yo estoy en la verdadera iglesia. Digo, yo estoy en la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Y hay gente que está con un mal entendimiento de la escritura. Y hay gente que solamente quiere hablar hebreo, pero yo quiero hablar todos los idiomas, porque Dios quiere salvar a todo el mundo. Entonces vamos a orar dando gracias a Dios por su palabra y por esta revelación tan linda. ¿Y por qué no levantamos nuestras manos al Señor Jesús y oramos y le alabamos con esta alabanza en el nombre de Jesús? Amado Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado este día. Señor Jesús, gracias por estar en tu verdadera iglesia en el nombre del Señor Jesucristo.